de la primera carta de Juan. Vamos a ver el capítulo 1 de Primera de Juan. No lo vamos a ver completo, sino que vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 8, el versículo 10. Perdón, estaremos viendo esos 5 versículos y estaremos aprendiendo algunas verdades importantes y profundas de la palabra de Dios. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, le invitamos a que nos dé atención en estos momentos, porque la palabra de Dios transforma la vida de aquellos que la escuchan. Nosotros humanamente tenemos muy poco que decir, tenemos muy poco que aconsejar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y tal y como se ha orado en esta noche, lo que pretendemos es compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. Así que les voy a invitar a que leamos primero la porción y luego vamos a indicar cuáles cosas vamos a encontrar de manera detallada en estos versos de la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5 hasta el 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones al leerla en esta noche, en esta tarde noche. Entonces, en la voluntad del Señor vamos a ver algunos puntos en esta porción. Yo quisiera invitarle a que si usted tiene una Biblia cerca, usted la tenga a mano y vaya mirando con nosotros la porción, porque lo que queremos hacer hoy es solamente explicar en detalle lo que esta porción indica. No queremos traer algo nuevo, tal y como vamos a ver que la misma porción explica, sino que queremos compartir con usted el mensaje de salvación que está en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. Vamos a tener una pequeña introducción acerca del Evangelio en sentido natural, en sentido general. Luego vamos a estar mirando el carácter de Dios. Se nos muestra algo del carácter de Dios en esta porción. En segundo lugar, vamos a estar viendo la condición del hombre. En tercer lugar, vamos a ver la solución de Dios. Y finalmente vamos a ver la dinámica para aprovechar esa solución que Dios nos ha dado. Esos son los puntos que vamos a estar mirando la voluntad del Señor en esta noche. El preámbulo, la introducción que queremos hacer está en el versículo 5, en su primera parte. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El apóstol Juan es quien escribe esta carta. Y es importante que nosotros recordemos que cuando el Señor Jesucristo caminó físicamente sobre la faz de la tierra, llamó 12 hombres de manera especial para que le acompañaran en el ministerio. Uno de estos hombres era precisamente llamado Juan. Luego, Juan no era uno más del grupo, sino que la palabra de Dios nos habla de Juan como una persona cercana al Señor Jesucristo, una persona que estaba atento a lo que Cristo enseñaba en todo tiempo. Entonces, debe llamarnos a nosotros la atención las palabras con las que Juan comienza esta carta después de la salutación, ¿no? Los primeros 4 versículos son una salutación, y aquí entonces él dice, este es el mensaje que hemos oído y les anunciamos. Nos debe llamar la atención, es lo que quiero decir, que Juan no está creando algo nuevo, sino que él está compartiendo con los creyentes de su tiempo el mensaje que él había escuchado de parte del Señor. Cuando nosotros nos reunimos en una actividad como esta a compartir el mensaje del Evangelio, cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, es importante que usted sepa que no estamos planteándole a usted nuestras ideas, y es importante que aún nosotros que somos creyentes estemos conscientes de que no estamos creando alguna información nueva, que no estamos buscando alguna nueva data, algún descubrimiento nuevo, sino que el propósito de esta reunión es compartir el mensaje que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Juan tuvo la oportunidad de escuchar a Cristo directamente.
Él tuvo la oportunidad de sentarse y escuchar, por ejemplo, el Sermón del Monte, escuchar al Señor hablando en detalle acerca de las maravillas de la ley de Dios y del reino de Dios, del reino perfecto de Dios. Nosotros no hemos tenido quizás la oportunidad de escuchar audiblemente al Señor en un discurso, pero tenemos la palabra de Dios. Y lo que queremos compartir con usted, igual que Juan, es el mensaje que hemos oído. El mensaje que escuchamos en un momento, que alguien compartió con nosotros, el mensaje que trae vida eterna y es el evangelio de salvación. Y precisamente aquí se utiliza la palabra que está relacionada con evangelio. Esto es el mensaje que hemos oído y el mensaje que les anunciamos. El evangelio siempre tiene que ver con un anuncio. Hoy en día, cuando se habla del evangelio en nuestra cultura dominicana, se habla del evangélico, nosotros pensamos en un perfil, en una persona. Pero si nos vamos al origen de esa palabra, la palabra evangelio tiene que ver con un anuncio, con un mensaje que se trae. Y nuestro propósito al reunirnos en esta noche, en esta tarde, noche, es compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. No es crear algo nuevo, no es inventarnos algo acá o dar una información diferente, es traer lo que la Biblia enseña. Ahora, esta porción nos habla un poquito del mensaje del evangelio en su introducción, pero luego nos muestra algo del carácter de Dios. Y decimos algo del carácter de Dios porque a través de toda la Biblia descubrimos diferentes aspectos del carácter de Dios. Sin embargo, aquí quiero que usted vea el versículo 1 conmigo una vez más. ¿Cuál es el mensaje que Juan quería compartir? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos compartir contigo? Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En la porción que se leyó hace unos minutos se decía que Dios es amor. Es importante que veamos eso, es un aspecto del carácter de Dios. Su amor, como dijo el Señor Jesucristo, Dios que es amoroso, sabe dar buenas cosas a sus hijos, buenas cosas a los que le piden. Dios que es amoroso hace que salga el sol sobre creyentes y sobre incrédulos, que llegue la lluvia a la tierra del creyente y a la tierra del incrédulo, porque Él muestra su amor para con nosotros de diferentes maneras. Dios también nos muestra la palabra de Dios que es el creador de todas las cosas. Todo lo que podemos ver y aún aquellas cosas que no podemos ver, desde lo más diminuto del mundo molecular hasta lo más inmenso del mundo de los astros, ha sido creado por Dios originalmente. Pero la Biblia nos dice que Dios no solamente es el creador, sino que Él es el sustentador de todas las cosas. Es decir, que no es que Dios prendió la maquinaria de la creación en un momento y se fue, sino que esa maquinaria sigue funcionando hoy por la provisión de Dios. Dios es amor, Dios es el creador, Dios es el sustentador. Ahora, este versículo nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Y qué habremos nosotros de pensar cuando la Biblia nos dice que Dios es luz? Porque la luz no es más que la manifestación física de algún tipo de energía, de algún tipo de potencia, ¿no? Que está en un lugar emitiendo esto que podemos percibir con nuestros ojos. Aquí definitivamente que el autor está utilizando una ilustración acerca del carácter de Dios. Que Dios es luz, aquí lo que quiere ilustrarnos a nosotros es la santidad y la verdad que refleja el carácter de Dios. Dios es santo y Dios es verdadero. No hay nada tenebroso en Dios, no hay nada oculto en Dios, no hay nada pecaminoso en Dios, sino que Él es luz. Ahora, es interesante que cuando vemos aquí el carácter de Dios en esta porción, nos dice que Él es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Y eso debe llamarnos la atención acerca de Dios en su carácter y la relación que Él tiene con su creación, porque muchas veces cuando predicamos, como dice la Biblia, que Dios es amor, no falta una persona que dice, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué ocurren tantas cosas malas sobre la faz de la tierra? Porque hay enfermedades, porque hay catástrofes, porque hay situaciones de injusticia sobre la faz de la tierra. Y eso nos debe llamar la atención porque eso nos lleva a nuestro segundo punto. El carácter de Dios es que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él, como dice la porción. Ahora, nuestro segundo punto nos habla de la relación de Dios y el hombre, la relación de Dios y su creación en este momento. Dice el versículo 2, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta porción aquí está originalmente llamando la atención de un creyente
que dice haber creído en Dios, pero no vive en conformidad con lo que ha profesado. Ahora, yo quiero resaltar la palabra tinieblas que se menciona en esta porción. El que dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas está diciendo mentiras y no practica la verdad. En el versículo anterior decía que Dios es luz, que no hay ninguna tiniebla en él. Ahora dice que aquel que anda en mentiras, aquel que disimula algo que no es, entonces está en tinieblas. ¿Y a dónde vamos con esto? Con la respuesta acerca del amor de Dios y las cosas malas que pasan en el mundo. Originalmente, Dios que es amor, Dios que es creador, Dios que es sustentador y Dios que es luz, colocó al hombre en una creación y en un estado perfecto, en un estado en el cual lo principal era que Dios tenía una relación abierta y cercana con el hombre. Luego el hombre tenía todas sus necesidades cubiertas, el hombre era un ser pleno hacia lo interno y hacia afuera también. Esa definición y esa creación de Dios la encontramos en la misma Biblia, en los primeros capítulos del Génesis, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y un poquito del 3, que nos muestra cómo llegó a ser la caída. Dios que es bueno y Dios que es luz, creó todas las cosas de una manera diferente a la que la vemos hoy. Ahora, ¿qué ocurrió en el transcurso de la historia del ser humano que ha producido que tanto el ser humano como la creación hoy estén separadas de un Dios que es luz y que no tiene tinieblas? El hombre, en sentido general, con esto arrastró a toda la creación, eligió andar, vivir en las tinieblas de la desobediencia y se ha separado de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo un Dios bondadoso y un Dios perfecto y todopoderoso ocurran cosas malas sobre la faz de la tierra? Porque originalmente el ser humano, que es el mayordomo, el administrador de esta creación, decidió desobedecer a Dios. Y no solamente nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios, sino que de manera constante y sistemática nosotros también seguimos a través de la historia desobedeciendo a Dios y andando en lo que la Biblia le llama vidas pecaminosas. Por ende, Dios, que es luz y que no tiene tinieblas, ha puesto una separación entre nosotros y Él a causa del pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado nos lleva a vivir en las tinieblas, nuestro pecado ha afectado la creación de forma tal de que hoy la creación está bajo maldición a causa del pecado original y a causa del pecado constante que nosotros cometemos cada día. Es importante que nosotros pensemos en esto y ahorita vamos a regresar a hablar un poquito acerca del pecado. Pero es bueno que usted entienda esto, que Dios es luz y que contrario a lo que muchas veces nosotros creemos, porque lo queremos creer así, Dios no está contento y agradado con todo lo que nosotros hacemos, sino que si vivimos en tinieblas, si vivimos en pecado, estamos separados de Dios porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El carácter de Dios y la condición del hombre. Ahora el versículo 3 nos muestra la solución que Dios ha provisto, porque Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, no ha dejado el hombre abandonado en sus tinieblas, no ha dejado el hombre abandonado en su pecado, sino que ha provisto una solución para el problema del hombre. Y esa es la buena noticia, ese es el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora este versículo nos dice que hay dos maneras en las que el hombre puede andar en relación a Dios o en su relación con Dios. Hay quien anda en tinieblas, hay quien vive afectado, aprisionado por el pecado. Ahora, hay quienes vivimos por la fe en Jesucristo y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí queremos detenernos un poquito. ¿Cómo es eso de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Y ahí tenemos que pensar un poquito en el concepto de la Biblia completa acerca de el pecado y sus consecuencias. La consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. La paga del pecado es
La muerte. Cuando decimos la paga nos referimos a que cuando una persona peca, el salario que recibe, la retribución justa por ese pecado es la muerte. La muerte quiere decir tanto la muerte física que nosotros conocemos como la muerte espiritual, que es estar separados de Dios. Ahora, nosotros terminamos hace una semana de conmemorar la Semana Santa. Y es muy posible que si tenemos algún amigo o alguna amiga acá que está conectado, tuvo algún tipo de contacto con estos materiales que se comparten en Semana Santa, algunas películas, algunos musicales, algunos documentales que hablan acerca de cómo Cristo entregó su vida, de cómo Él fue sacrificado, de cómo Él fue clavado en una cruz. Ahora queremos darte claridad con la palabra de Dios de que nada de esto ocurrió por accidente. Nada de esto ocurrió por un hecho fortuito histórico. Esto no tuvo que ver con la envidia del liderazgo religioso de ese tiempo, aunque fue uno de los medios que Dios utilizó. Esto no tuvo que ver con el gobierno dictatorial romano, aunque fue uno de los medios que Dios utilizó. La muerte del Señor Jesucristo era el propósito de Dios para darnos a nosotros la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando muere, se convierte en el sustituto perfecto por tus pecados y mis pecados. Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, lo hizo para pagar por los pecados de todo aquel que cree en Él. Entonces, lo que hace hoy la diferencia entre nosotros vivir en tinieblas y estar separados de Dios, o tener comunión con Dios y estar en luz, es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos haya limpiado de todo pecado. Y yo pregunto, ¿la sangre de Cristo te ha limpiado a ti de todo pecado? Es una reflexión interesante que debemos hacer. ¿Sabes por qué debemos hacer esa reflexión de manera profunda en nuestro corazón? Porque parte de lo que tenemos en nuestra cultura dominicana es pensar que todos somos creyentes. Nosotros los dominicanos decimos que todos somos gente de fe, que todos somos creyentes, que todos creemos en la Biblia, que todos creemos en Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que solamente aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo es el que ha recibido el perdón de pecados y es el que es hecho hijo de Dios. No somos hijos de Dios por naturaleza. Al contrario, la Biblia dice que por naturaleza somos hijos de ira, que por naturaleza andamos en contra de Dios, que por naturaleza, como vimos en el versículo 6, vivimos en tinieblas y separados de Dios. Quien cambia nuestra naturaleza es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo aprovechar esa oportunidad de parte de Dios? ¿Cómo puedo yo aprovechar ese regalo de parte de Dios en Cristo Jesús de una manera real, de una manera efectiva? Seguimos leyendo esa porción. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, lo primero que debemos hacer para aprovechar la gracia de Dios en Jesucristo, el regalo de la salvación en Jesucristo, es entender nuestra condición como pecadores. ¿Sabes que esto es algo que la gente se resiste a pensar? El gran problema de la predicación del mensaje del Evangelio es que la Biblia nos dice a nosotros que somos pecadores. Nadie quiere oír eso. Nadie quiere que le digan que es pecador. La gente quiere llegar a una iglesia o a cualquier lugar a donde le digan que él es un vencedor, a donde le digan que él está bien, que solamente tiene que ser positivo, a donde le den mensajes como lo que se dicen ahora, que si buscas en tu interior vas a encontrar la respuesta, que sigas a tu corazón, que él tiene la respuesta. Pero mira, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí, quiero que lo veas, si tienes en tu mano la Biblia o la tienes en tu teléfono, en tu computador, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Querido amigo, es importante que entendamos nuestra condición pecaminosa delante de Dios. ¿Qué ocurre con nuestro concepto del pecado? Que a veces nuestro concepto del pecado se va al aspecto legal. Nosotros entendemos que es pecado aquello que es ilegal. Estoy hablando políticamente, estoy hablando de la sociedad. Aquello que está marcado como ilegal, nosotros lo vemos como pecado. Por ejemplo, robar, asesinar, cosas que son ilegales, la vemos como pecado. Entonces, cuando nosotros podemos decir, bueno, yo no soy ladrón o yo no soy asesino, pensamos que no somos pecadores. Pero la Biblia nos enseña acerca del pecado, que todos, absolutamente todos somos pecadores delante de Dios. Así como lo es el asesino que ha sido juzgado, el ladrón que ha sido juzgado,
delante de Dios nosotros todos somos pecadores. Ya tú puedes pensar que tu pecado no es tan grave, bueno, pero no deja de ser pecado delante de Dios. Y recuerda que el versículo que leímos, el primero que leímos, que es el versículo 5, dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Nada que esté manchado, nada que represente la oscuridad del pecado puede estar en la presencia de Dios. Y ese es el primer paso para aprovechar la gracia de Dios en Jesucristo, entender nuestro pecado, entender nuestra condición pecaminosa. El mismo Señor Jesucristo le dijo a algunas personas que estaban cerca de él mientras caminaba por la calle de Judá, le dijo, miren, yo no vine a buscar sanos. Yo no vine a buscar sanos. Había gente que entendía que estaba bien. Habían religiosos que rodeaban a Cristo y decían, bueno, yo guardo las leyes, yo guardo la religión, yo observo los días especiales y voy a las actividades religiosas. Y Cristo le decía, no, 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 pero es que yo no vine a buscar gente sana, yo vine a buscar gente enferma, porque lo primero que debemos hacer es entender nuestra condición pecaminosa. Lo segundo está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestro pecado delante de Dios nos va a ayudar a nosotros a aprovechar esa oportunidad de gracia en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la confesión de pecados? Es importante que nosotros sepamos qué es esto, porque nosotros creemos, también por cultura y por historia social, que la confesión es simplemente acercarse delante de algún líder religioso o delante de Dios en oración y describirle a Dios o a ese líder lo que hemos hecho, la cosa mala que hemos hecho. Ese listado de confesión de cosas que hemos hecho. Mire, yo quiero que entendamos esto en función de la luz que la palabra de Dios nos da. ¿Tiene algún tipo de valor humano, algún tipo de valor de compartir una situación, de buscar ayuda, el usted confesarle a un hermano, a un creyente, alguna situación? Sin embargo, en este versículo, cuando se habla de confesión delante de Dios, se está refiriendo a nosotros entender nuestros pecados como Dios lo ve, a nosotros mirar nuestro pecado como Dios lo mira, a nosotros estar de acuerdo con Dios en que el pecado nos hace daño. Explico. Llegar delante de Dios a confesar un pecado no es simplemente decirle a Dios que hemos cometido ese pecado, porque ya Dios lo sabe. Dios todo lo conoce. Ahora, cuando llegamos delante de Dios a confesar nuestros pecados, no solamente entendemos que hemos fallado delante de Dios, que somos pecadores delante de Dios por esa situación que se dio en nuestra vida y que entendimos por la palabra de Dios que está mal delante de Dios, sino que debemos llegar con la plena convicción de que necesitamos cambiar y que Dios es quien tiene el camino para nosotros. Eso es confesar nuestros pecados. Ahora, mira qué interesante. Y aquí tengo que decir que este versículo, un predicador me ayudó a verlo de esta manera, con esta extensión tan especial, porque el versículo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira qué cosa tan maravillosa y tan profunda tiene este verso. Yo llego delante de Dios con el pecado X, entendiendo que está mal delante de Él, pidiéndole a Él que me cambie ese pecado, que me perdone por la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que cuando yo llego en esta confesión, el Señor perdona mi pecado. Pero dice la última parte del versículo, que Él me limpia de toda maldad. Y le digo que este es un verso poderoso por eso, porque hay cosas que nosotros a través del tiempo vamos a ir comprendiendo. Si tú estás escuchando el mensaje del Evangelio hoy, probablemente hay detalles, hay situaciones que tú no las vas a ver como pecado hasta después de ahondar en la palabra de Dios y conocer más a profundidad al Señor. Pero cuando nuestro corazón es sincero delante de Dios y llegamos con una confesión como pecadores delante de Él, entendiendo aquellos pecados que Él nos ha ayudado a identificar, dice la Biblia que Él no solamente nos limpia de esos pecados, sino que por la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Dios es luz, es su carácter. No hay ninguna tiniebla en la persona de Dios. Por ende, la condición del hombre, segundo punto que vimos, la condición del hombre es de separación, porque el hombre
cuando anda en el pecado, anda en tinieblas y está separado de Dios. Ahora bien, Dios ha provisto a Cristo, tercer punto que vimos. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, quien entregó su vida a pagar por tu vida y mi vida. Fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y ahora, en cuarto lugar, vemos que aprovechamos esa gracia cuando entendemos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado delante de Dios para que Él, por Jesucristo, perdone y limpie nuestras vidas. Pero mira qué interesante que este no es el último verso que tenemos, sino que en el versículo 10, una vez más, regresa a hablarnos acerca de la condición pecaminosa. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabes por qué creo que Él sigue recalcando esto? Y eso podemos confirmarlo un poco más adelante leyendo ya la carta completa, a la cual le invito, si usted tiene la oportunidad, a que la lea más despacio, a que la dinámica del perdón, de la confesión, de entender nuestro pecado y llevarlo delante de Dios no es algo que ocurre una sola vez, sino que hay un momento en el que nosotros nos detenemos, nos arrepentimos de corazón delante de Dios, hacemos una confesión de pecado, pero de ahí en adelante la vida cristiana se convierte en una dinámica en la cual vamos descubriendo fallas que cometemos delante de Dios y tenemos el compromiso de ser humildes y presentar delante de Dios nuestra vida para que el Señor Jesucristo perdone y cambie cada una de las cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro corazón y en nuestro andar. Ahora, yo pregunto hoy, querido amigo, si ese Dios que es luz llegara a tu vida el día de hoy a pedir cuenta por ella, ¿serías tú la luz o tendrías la comunión con esa luz para poder estar en presencia de Dios, o tu vida estaría separada de Él a causa de las tinieblas del pecado? Es importante, querido amigo, que al escuchar el mensaje del Evangelio, como lo has hecho el día de hoy, este anuncio, que no es nuestro porque lo recibimos, o sea, no es nuestro porque lo creamos, es nuestro porque lo recibimos y lo creímos. Pero cuando te anunciamos esto no lo hacemos solamente para un conocimiento general, sino que te hablamos acerca de Cristo para que entiendas la necesidad que tienes de Cristo y para que actúes en consecuencia. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nuestra oración al reunirnos en esta noche, nuestra oración al presentarte la palabra de Dios, es que tú puedas en Cristo recibir el perdón de pecados. Es que tú puedas entender, como nosotros lo hicimos, tu condición pecaminosa y confesar delante de Dios este pecado para que sea limpiada toda tu maldad. Cuando somos limpiados de esa maldad por Jesucristo, no por perfección humana, entonces tenemos comunión los unos con los otros y entonces podemos estar al lado de un Dios que es luz. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente y que su palabra ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente, principalmente para creer en Él y confiar en Él, en su provisión, en Cristo, para nuestra salvación. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Que el Señor continúe bendiciendo grandemente a nuestro hermano Drickson. Gracias por